Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Bueno, pues vamos avanzando en el mes de febrero, el pasado domingo sexto del tiempo ordinario, hoy séptimo del tiempo ordinario, pasado fin de semana el Día del Catequista y dentro de poco, el próximo día, el octavo domingo, empezaremos también enseguida, ya a la semana siguiente, la novena de la Gracia, las Javieradas, el miércoles de ceniza, el 5 de marzo, el tiempo va pasando y van llegando los distintos acontecimientos que todos los años vivimos. Hoy en el Evangelio de San Lucas, estas palabras del Señor, que son una enseñanza: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen. En el fondo se trata de configurar nuestro corazón como el corazón del Señor Jesús. Es una buena petición que podríamos hacer, que mi corazón se parezca al tuyo. Los domingos del tiempo ordinario y los evangelios es una escuela de discipulado, que no es otra cosa que imitar al Señor Jesús, que ser como Él, vivir en Él, desde Él y como Él. Lo que dirá San Ignacio en sus ejercicios: contigo, contento y como tú. En ese como tú también hoy nos centramos al escuchar las palabras de Jesús en el Evangelio. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de una realidad pastoral importante y una preocupación de primer orden en la vida de la Iglesia. Si el domingo pasado hablábamos de la catequesis y decíamos que uno de los retos eran las familias, pues hoy vamos a hablar de la pastoral matrimonial, concretamente con un movimiento que, bueno, pues tiene arraigo en nuestra diócesis de Pamplona por la cantidad de miembros de matrimonios que participan. Hablamos de equipos de Nuestra Señora. Esta realidad, este movimiento, trata con matrimonios que van creciendo y viviendo su fe y su vocación matrimonial. Y para hablar de equipos de Nuestra Señora y de toda la realidad matrimonial y de lo que supone ello, está con nosotros Víctor Otero y Marta Fernández. Buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. Bueno, equipos de Nuestra Señora. Bueno, un nombre bonito, sí. Y sobre todo por la palabra equipo, ¿verdad? Contarnos un poco qué son los equipos de Nuestra Señora. Luego hablaremos un poco del origen, pero ¿en qué consiste? ¿Qué son los equipos? Pues los equipos es un movimiento de pequeñas comunidades cristianas, de grupos de 4 a 7 matrimonios que nos juntamos todos los meses acompañados por un sacerdote para intentar de alguna manera vivir nuestro matrimonio a la luz del Evangelio. Es un movimiento que es diocesano, que tiene un espíritu de apertura, de participación en las parroquias. De hecho, hay cantidad de miembros dentro de equipos pues, que participan en la preparación de novios, en catequesis, en las diócesis, en las cáritas parroquiales. O sea que digamos que nos da ese impulso para salir a la evangelización también parroquial. Por otro lado, los equipos también se entienden muy bien respecto a la necesidad. Es decir, ¿qué son los equipos de Nuestra Señora? Pues si ahondamos en cuáles son las necesidades que hay en relación a los matrimonios, a los cónyuges, la verdad es que se entiende muy bien la esencia del equipo. O sea, estamos en un mundo lleno de ruido, lleno de jaleos, lleno de distorsiones, en donde los objetivos también se distorsionan, y entonces equipos lo que hace es un poco enfocar toda esa situación y enfocarlo desde el punto de vista del Evangelio, desde el punto de vista de Jesús. Es decir, es un enfoque para que podamos estar sintonizados con lo importante. ¿Cuál es el origen, un poco así? Bueno, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, ¿cuál es el origen de equipos de Nuestra Señora? ¿Cuándo y quién lo funda? Pues el origen, el que lo funda es el padre Henri Caffarel, que es un sacerdote francés, nacido en Lyon, allá en el año 1903. Pero claro, es que la verdad es que en ese sentido el hombre ha evolucionado muy poco en el fondo. O sea, las necesidades del hombre siguen siendo un poco las mismas, las que había a principios del siglo XX a principios del siglo XXI. Digamos que en ese sentido, Henri Caffarel, la verdad es que fue un hombre que al principio tenía un interés por el derecho, o sea, que empezó la carrera de derecho, pero no la terminó, tuvo que irse a trabajar con su padre, y trabajando con su padre a los 20 años de edad, pues tuvo una gran llamada, una llamada que le marcó ya toda su vida, en donde él sintió la necesidad de ser sacerdote, y en ese momento es cuando él emprende su vida sacerdotal. Y ya cuando recibe la primera parroquia, pues ya él, pues realizando confesiones, pues tanto a hombres como a mujeres, pues va detectando que hay una serie de carencias, de necesidades, por decirlo, de ayuda pastoral necesaria
en el ámbito conyugal. Entonces, en el año aproximadamente 39 es cuando... Las problemáticas se repetían, ¿no? Sí. O sea, no es que un matrimonio tuviese en concreto un problema, sino que más o menos la misma problemática se iba repitiendo en todos los matrimonios, y fue ahí donde él vio la necesidad de impulsar algún tipo de pastoral o de movimiento que ayudara a todos esos matrimonios jóvenes, que trabajaba mucho en la pastoral de los jóvenes. Sí. Y ahí es en donde en el año 39 les lleva a fundar un primer equipo en su misma parroquia, y que lo tienen que dejar por culpa de la Segunda Guerra Mundial, cosas coyunturales del momento, y lo vuelven a retomar a la vuelta de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento ya empiezan a multiplicarse los equipos, el movimiento, como comentábamos, se inicia en Francia, y en España ya en esos orígenes se inicia en Barcelona con varios equipos en el año 54. O sea, que es cuando llega Equipos de Nuestra Señora a España. Y de ahí, pues los equipos, la verdad es que es una necesidad que existe en los matrimonios, y la verdad es que a día de hoy pues nos podemos encontrar pues con una dimensión de Equipos de Nuestra Señora de estar en 81 países, en los 5 continentes, aproximadamente unos 14.500 equipos, con más de 10.000 sacerdotes como conciliarios de los equipos. Y en España, pues España es más modesta en relación al número mundial, como es obvio, y en ese sentido, pues en España aproximadamente pues hay unos 900 equipos, con unos entre 600 y 700 sacerdotes dando apoyo a los equipos de Nuestra Señora en España. Y la verdad es que en ese sentido es un movimiento vivo, pero que vive de la diócesis, de la parroquia, y que aporta, por decirlo, soluciones a necesidades muy concretas. Sí. La realidad de Navarra. ¿Cuál es la presencia de equipos en Navarra? ¿Cuánta gente? ¿De qué estamos hablando de equipos? Pues en Navarra estamos ahora mismo 22 equipos. Y la verdad es que con equipos de muchísima variedad de edad. Tenemos un equipo en pilotaje ahora mismo en Navarra. Que está empezando. Sí, el pilotaje es que les están pilotando, es decir, llevando ese avión a buen puerto. Y en ese sentido, pues hay grupos pues ya muy veteranos y hay grupos muy jóvenes. Entonces ahí sí que hay una riqueza, por decirlo, en equipos amplia, porque coge todo abanico de edad, y eso sí, de edad de gente casada, por decirlo. Es que, claro. Y la verdad es que pues la verdad, con un movimiento vivo y con un movimiento intenso, en donde además se denota que hay muchas carencias, es decir, que hace falta mucho apoyo de equipos en la realidad actual. Para que nos situemos, una reunión vuestra mensual, ¿en qué consiste y cómo se desarrolla? Pues nos juntamos todos los meses en 2 ocasiones. En una ocasión es lo que llamamos la reunión de amistad, que es una reunión en la que pues, se hace alguna actividad lúdica, alguna actividad festiva, algo que estrecha los lazos entre los miembros del equipo, y eso favorece que luego en la segunda reunión, que es la reunión más formal, exista una confianza, una discreción, un saber que lo que se cuenta ahí se queda ahí, y favorece mucho pues, la ayuda mutua entre los distintos miembros del equipo. La reunión propiamente formal, que es una vez al mes, pues se hace en un hogar acogedor de uno de los matrimonios, aunque en algunos equipos, pues por facilidad o por niños pequeños, pues a veces también se hace en las parroquias. Y tiene como distintas partes. Empezamos siempre con una oración, nos ponemos en presencia del Señor, luego tratamos un tema de formación, algo que nos ayuda a avanzar también en la espiritualidad conyugal. Y luego se hace una participación de todos los miembros, repasando un poco cómo ha sido el devenir del mes, pues respecto a la lectura de la palabra, respecto a la oración, tanto la oración personal como la oración conyugal o familiar, que aquí ya pues entran a jugar parte también los niños, los pequeños, porque al final pues esto tiene que ser una iglesia doméstica, ¿no? En la que toda la familia se ve implicada. Y luego hay un pilar que yo creo que es algo distintivo de equipos, que ayuda muchísimo en el matrimonio, que al principio no lo puedes intuir, pero luego la práctica te enseña que es así, que es el diálogo conyugal. Por lo menos una vez al mes el matrimonio se junta, se pone en presencia del Señor y trata los temas fundamentales de la relación, las preocupaciones, los planes de futuro, pero desde esa mirada limpia, sin reprochar nada al otro,
de una forma que dices, bueno, ese diálogo, pues igual hay a quien preguntas, pues si nosotros ya hablamos, lo que pasa que en el día a día se habla mucho, pero lo que yo llamo conversaciones de logística, cuando cojo al niño, cuando comemos, qué ponemos para mañana, la extraescolar, pero una conversación en el Señor y poniendo las cosas fundamentales, pues es uno de los pilares fundamentales de equipos. Y luego las reuniones las terminamos siempre rezando el Magnificat, porque por algo pues es un movimiento que está pues muy centrado también en Nuestra Señora, en la Virgen. Y la realidad es que luego esas reuniones formales pues suelen acabar también en una merienda o en una cena, como casi todo así que tenga una cierta prestancia, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Sí. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de esta realidad tan bonita de equipos de Nuestra Señora que tanto ayudan a los matrimonios y quizás quien nos esté viendo le puede ayudar para su matrimonio, que hace mucho bien. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. Pero yo os digo a vosotros que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. A quien te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide, y no reclames a quien toma lo tuyo. Tratad a los hombres del mismo modo que deseáis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y con los perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, echarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, seréis medidos vosotros. Seguimos en nuestro programa hablando de la vocación matrimonial, concretamente de equipos de Nuestra Señora, esta realidad tan bonita en la que tantos matrimonios les ayuda a vivir su vocación matrimonial. Estamos con Víctor y Marta. Hemos hablado un poco del desarrollo de esas reuniones mensuales, ¿no?, en la cual hay un sacerdote. ¿Qué papel desempeña el sacerdote? Pues el sacerdote, pues la verdad es que es clave. O sea, el sacerdote ayuda un poco también a centrar la reunión, a hacer que también los temas que se tratan en la profundidad de vida y también dentro de, por decirlo, de la ortodoxia de vida también. Es decir, que ayuda a compaginar toda esa formación que se va adquiriendo dentro del equipo, a centrarlo. Pero además el sacerdote tiene, yo creo que un aspecto muy positivo para el propio sacerdote, que es el hecho de que también comparte todos esos problemas que ocurren dentro de los matrimonios. Y yo creo que es muy pedagógico, porque le ayuda a entender cuál es la casuística, cuáles son las problemáticas, cuáles son las situaciones de los devenires actuales de los matrimonios en la sociedad actual. Y eso, de cara también a su labor pastoral, pues la verdad es que es importante. Y por otro lado también hace comunidad con esos matrimonios, es decir, que en el equipo forma parte de la vida de esos matrimonios, también comparte tanto la reunión formal como la reunión informal de amistad. Es decir, que también para el sacerdote el vivir todas las dimensiones con los matrimonios que va acompañando, entendemos que también es muy enriquecedor para él, y la verdad es que le aporta una perspectiva que yo creo que le ayuda mucho a su actividad. Decirlo. Marta, ¿es exigente el grupo personalmente? O sea, ¿tiene un nivel
que tira de ti hacia arriba, ¿no? Hay un elemento que revisáis al comenzar la reunión, has dicho varios, la lectura de la palabra, la oración conyugal, la sentada, ese momento de diálogo, pero la regla de vida, ¿no? Que a muchos les choca. ¿Qué es eso de la regla de vida? Bueno, ya desde el principio el padre Caffarel quiso que en los equipos hubiese una pequeña exigencia, que no fuese únicamente pues, una reunión de amigos, un quedar pues, a tomar algo o a compartir experiencias. Entonces hay un propósito, podríamos llamarlo, o una regla de vida que es un propósito que nos hacemos de mejora, que cada uno puede pensar pues, cuál es su línea de mejora. Muchas veces se lo pone uno a sí mismo o muchas veces te lo puede intuir o facilitar pues, la persona, el marido o la mujer, y a veces son propósitos pues, que son a muy largo plazo, pero todos estamos en esa línea de mejora. Claro. Y ahora vosotros, vuestra experiencia personal como matrimonio, ¿qué os ha aportado estar en equipos desde vuestro matrimonio? Pues... Bueno, llevamos en equipos ¿Eso cuánto lleva? 23 años llevamos, porque empezamos de novios. Un poquito, sí, la verdad es que empezamos de novios y la verdad es que no, una vez que ya nos casamos, pues ya conformamos equipo y ya no cejamos, por decirlo, o sea que somos de los persistentes. y la verdad es que hay una cosa que es fundamental dentro de vivir la espiritualidad conyugal, es que te das cuenta que si no está Jesús en tu matrimonio, la verdad es que el matrimonio es muy frágil. O sea, realmente hace falta tener el conocimiento y la conciencia de la presencia de Dios en él. Y entiendes muchas de las cosas que se indican en la pedagogía de la Iglesia, pero de forma práctica. Por ejemplo, la nueva alianza, por decirlo, entendida dentro del matrimonio, se entiende muy bien cuando realmente lo vives con constatación, el hecho de que Jesús está ahí, ¿no? Es uno más, es el 2 más 1, ¿verdad? Luego, a lo largo de la vida del equipo, pues claro, surgen, o sea, compartimos experiencias muy buenas, muy positivas, van naciendo los hijos y también vienen crisis en algunos matrimonios o crisis personales de distinto tipo, y nosotros lo que hemos sentido siempre es un apoyo enorme por parte de todos, un apoyo y una ayuda mutua entre los miembros del equipo, pues que te hacen ahí persistir en el camino y ayuda en momentos de dificultad. O sea que yo creo que es un regalo que tenemos, un regalo que nosotros aconsejamos a cualquier matrimonio que esté en una situación pues, de que quiera hacer pequeña comunidad de iglesia. Y bueno, para el que quiera más profundizar o ver, pues hay una página web que es Equipos de Nuestra Señora, y ahí también dentro de la Comunidad de Navarra pues están las personas dentro de equipos con las que se puede contactar si hay personas que nos están viendo y escuchando en este momento y quisieran participar también del movimiento. Y la verdad es que dentro del equipo también adquieres esa conciencia de universalidad de la Iglesia. Claro. Es decir, que también ves que tú formas una comunidad que está apoyada y está hibridada en la parroquia, pero también equipos con también toda esa dimensión, pues también con los encuentros anuales, internacionales y etcétera, te das cuenta de que la verdad es que los problemas esenciales de la persona son esenciales en todas partes. Sí, da igual de la época histórica o da igual del continente de donde vengan. Y ahí también adquieres esa conciencia de universalidad y también ves que el seguimiento de Jesús es universal y la verdad es que eso también es muy bueno. O sea, ver. Y después la formación y todos los elementos de apoyo que se traslada desde equipos sabes que se están recibiendo también en los 5 continentes, es decir, que hay también una sensación tanto en la metodología, que eso pasa con la misma Eucaristía, sí. La universalidad también de todas las metodologías que se van utilizando. Y la verdad es que esos son aspectos que sí que invitan a que uno se lo tome muy en serio, ¿no? Muy en serio, efectivamente. Pues vamos a ver este segundo vídeo del Evangelio de este domingo. No hay nada más hermoso que un abrazo. Escuché decir que ayuda a vencer el miedo. Y por fortuna hay personas que los dan con el corazón. Un abrazo significa no estás solo o no estás sola. Te doy lo que tengo o lo poquito que tengo. Significa yo te entiendo, te respaldo. Significa alegría. Para mí un abrazo es tranquilidad.
Para mí un abrazo es paz. Un abrazo uno no lo da por darlo. Un abrazo se da porque se siente, porque se necesita. Es un proceso también de confianza, de amor, de entrega. O sea, para mí un abrazo significa muchas cosas. Ella puede dar el abrazo de consideración, de respeto, de afecto y de acompañamiento a las víctimas, porque ella ha vivido en carne propia lo que es el conflicto, lo que es perder, lo que es sentirse desesperanzado. O sea, que vengo de una familia de 11 hermanos, que hoy solamente pues quedamos 7 y estamos, en ese momento ni siquiera sabemos dónde están los unos de los otros. Yo creo que el primer paso para superar el dolor es decidir que no soy víctima, decidir que soy sobreviviente de algo que no es propio. Que ya las víctimas ya no sigan siendo víctimas, sino que bueno, ya vivimos un pasado y estamos floreciendo, ya estamos en otra etapa. Yo no lo quise, yo no lo planeé, pero estamos vivos, entonces tenemos que hacer una vida digna. Porque la paz nace de nuestros corazones. La paz nace de nuestras casas, la paz nace del hogar, la paz nace de cómo lo trato yo a usted, cómo trato a mi hijo. Eso es paz, porque si yo desde la casa doy un ejemplo, en la calle se va a reflejar lo que yo doy en la casa. Es que soy víctima, pobrecita, yo no sirvo, tal cosa. Entonces, si yo misma digo, yo no sirvo, ¿cómo le voy a servir al otro? O sea, yo como persona tengo que decir, ¿yo para qué sirvo? Si yo sirvo, le sirvo al vecino. Sin mucho se puede lograr unir, sumar, se puede lograr hacer creer. Sueño un futuro que no tengamos tanta violencia y tanta guerra y no vivir todos como hermanos. No hay nada más hermoso que un abrazo, y ella ofrece los suyos todo el tiempo para ayudar a vencer el miedo. Estamos ya en la recta final, nos queda un par de minutos de programa, pero Víctor, Marta, una llamada, porque puede venir bien a gente que revitalice su vocación matrimonial a participar en equipos. Bueno, yo antes de hacer la llamada aprovecho que como nos has invitado al plató y no nos sueles invitar habitualmente, pues quiero también trasladar un abrazo a nuestro equipo, al número 49 y a nuestro conciliario César, que son nuestro equipo. Y nada, invitar a todos los matrimonios que quieran vivir realmente esta espiritualidad conyugal con coherencia en Jesús y que de verdad busquen la felicidad en esa coherencia, la verdad invitarles a que conozcan equipos de Nuestra Señora, que se apoyen en su parroquia, en sus párrocos y que constituyan equipos, porque la verdad es que es un regalo. O sea, en ese sentido, pues animarles. Muy bien. Marta, una llamada. Nada, que yo, o sea, todo lo bueno, pues es fabuloso el poder compartirlo y nosotros no podemos decir más que cosas buenas, que hemos dado como una pequeña pincelada de nuestra vivencia en equipos, hay mucho más. Entonces el que quiera, se sienta animado o llamado a este movimiento, pues animarle a que entre ahí en la página web y nos busque. Muy bien. Pues muchas gracias y que haga mucho bien equipos de Nuestra Señora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues nada más, así terminamos con este buen sabor de boca de esta gran labor que Equipos hace y de tantos matrimonios que nutren así su vocación matrimonial. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.